Ok, muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros. Esta mañana nos acompaña a Jennifer Stenenberg, quien hablará sobre la conservaduría. Congreso Familiar es una conferencia para familias con hijos con necesidades especiales y es completamente en español y es una colaboración de diferentes agencias comunitarias y miembros de familia. Si usted o alguien necesita ayuda técnica con Zoom o cómo registrarse en el futuro, por favor de comunicarse con Selene al número que aparece en su pantalla, ya sea por llamada telefónica o por texto. El número es el área 510-470-1840. Esta mañana estamos grabando esta presentación y la podrá encontrar en la página web del Congreso, la página de Facebook y también en el canal de YouTube. Ahí también puede encontrar otras presentaciones que han sido grabadas. Tomaremos todas sus preguntas al final de la presentación y puede utilizar el botón con la mano para levantar su mano y nosotros abriremos su micrófono. También puede escribir su pregunta haciendo clic en el botón que dice Q y A. Y al final de la presentación aparecerá una encuesta en su pantalla para que la llenen y nos dejen saber qué les pareció esta presentación. Así que esta mañana le damos la bienvenida a Jennifer Stenenberg. Ella se incorporó al bufete de abogados DEO como abogada asociada en febrero del 2008. Jennifer se graduó con honores de la Facultad de Derechos de la Universidad Golden Gate en 1999, donde obtuvo un certificado de Derechos de Interés Público. El compromiso personal y profesional de Jennifer con la defensa de las personas con discapacidad está establecido desde hace mucho tiempo y ha pasado gran parte de su vida adulta trabajando en el área de los derechos de las personas con discapacidad. Antes de unirse al bufete de DEO, Jennifer ejerció la ley de derechos civiles de la discapacidad, donde representó a personas con discapacidades en su lucha para poner fin a la discriminación. Y en su vida profesional prelegal, Jennifer pasó 14 años sirviendo como asistente del Congreso, enfocándose en asuntos relacionados con la política, relacionadas con cuestiones de la discapacidad. Jennifer también ofrece su tiempo y energía para apoyar a varias organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Actualmente se desempeña como presidenta de la Junta Directiva de East Bay Innovations. También está en la Junta Directiva de Alegría Community Living. Y el trabajo voluntario pasado de Jennifer ha incluido su participación en la mesa directiva de Fondo Juvenil George Miller, así también como la mesa directiva de Disability Rights California, el Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Contra Costa, la Fundación de Epilepsia del Norte de California, Bay Area Family Services y la WYCA del Condado de Contra Costa. Así que Jennifer tiene muchísima experiencia. Y esta mañana también nos acompaña Rocío Smith, quien ha sido una parte integral del éxito de Congreso Familiar, y ella estará haciendo la traducción para Jennifer esta mañana. Así que bienvenida Jennifer y gracias Rocío por estar aquí. Rocío, si quieres compartir tu pantalla. Well, thank you for Patricia for the introduction. I understood some of it. Oh, good. And thanks everyone for joining us today. Hopefully you'll find our conversation helpful and useful. Muchas gracias a Patricia por la introducción. Se lo agradezco mucho, entendí un poquito y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y espero que esto les sirva. Before we get started into the substance of decision-making for persons with developmental disabilities today, I just wanted to give you a little bit of background about myself. I know Patricia has already introduced me and made me sound wonderful, but perhaps the most important thing to know about me is that I do have a sister with significant intellectual disabilities, and I do serve as her conservator. Antes de que empiece con todo esto, les quiero decir algo más acerca de mí. Yo sé que Patricia les dijo muchas cosas muy bonitas y se lo agradezco mucho, pero lo más importante para mí es que tengo una hermana que tiene discapacidades intelectuales bastante significativas y yo soy su conservadora. So I understand many of the issues that families are facing when it comes to deciding whether or not to conserve a person in the family
And I understand the ins and outs of conservatorship from both a personal perspective as well as my professional perspective. Entiendo los datos sobre conservaduría, los efectos de eso, lo que se siente tanto como una persona, una familiar de una persona con discapacidades y profesionalmente, desde la forma personal y la forma profesional. Okay, so if we want to advance the slide. So before we start on talking about this in a legal sense, I wanted to just point out that right now when a child is about to turn 18, there's lots going on in their lives as well as your lives as their families. There's transition from the school system that starts to begin at 18 and thinking about moving into services and supports in the community. And as part of that process, families need to also start thinking about how to continue to make legal decisions for their family member once they turn 18. Antes de empezar con esto en particular, sé que todas las familias cuando los hijos van a cumplir 18 o están cumpliendo 18, tienen muchas cosas enfrente de ellos. No solo empezó la transición de la escuela, sino que tienen que empezar a pensar sobre qué servicios van a necesitar cuando sean adultos. Antes de ver las cosas desde el término legal, están viendo detalles prácticos sobre qué van a hacer cuando el muchacho o la muchacha cumpla los 18 o un poco después, cómo se va a ver su vida. And the decision with regards to how to move forward with conservatorship or some of the alternatives and thinking about that, families need to keep in mind that they're really looking at a balance between allowing the person with a disability to continue to develop and be a participant in making decisions for themselves, and then balancing that against the extent to which that person can make informed decisions in their best interests. Cuando está uno pensando sobre la posibilidad de conservaduría, uno tiene que pensar cómo balancear la capacidad y de la persona de hacer decisiones para ellos mismos, pero también cómo autorizar a alguien que las haga por ellos y cuál es el balance que se puede encontrar. Hay que encontrar un balance en todo esto. Un momento, por favor, just a second. Is it missing the rest of the slide on the show? Because I'm trying to put the rest of the things and it doesn't show on my little slide. There they are. Okay, good. Thank you. Oh no, just one and then just the next one. Yeah. I think Patricia might be doing the slide. Patricia, please take over on the slides. Can you? Okay, yeah, and then just let me know when to advance it, please. Yep. I think there's one more bullet on this slide. One more bullet. One more, okay. There you go. Okay, good. All right. Important thing to keep in mind is that when you think of conserving someone, you need to realize that you are legally taking away that person's civil rights and their personal autonomy. So it is something that needs to be considered very carefully before moving forward. And as part of that, families should always consider whether available alternatives are appropriate so that we don't have to take the more extreme step of conservatorship. Así que cuando uno está pensando en la conservaduría, tiene uno que ser consciente que está usted pensando en quitar derechos civiles de la persona y cierta autonomía. Así que uno no lo debe de tomar a la ligera, tiene que pensarlo muy bien y ver qué otras alternativas existen para poder hacer decisiones sin quitar los derechos civiles de la persona. Next slide, Patricia. There's 2 bullets on this one. So the reason age 18 is kind of the important time when you're thinking about conservatorship is because under California law, when an individual
turns 18 years of age, they become their own legal decision maker, and any rights of their parents to make legal decisions for them immediately ceases. La edad de los 18 años es muy importante porque bajo la ley de California, a los 18 años, la capacidad de los padres de hacer decisiones por los adultos termina y ya los padres no tienen el derecho de hacer las decisiones. Jennifer, can I ask you to go a little less long on your presentations because I'm forgetting some of the things you say even though I'm taking notes. Perdonen ustedes, me está costando traducir porque son largos las traducciones. Vamos a seguir. Okay, let's continue. Understood. In California, when someone turns 18, they're presumed to have legal capacity despite a diagnosis of some form of disability. En California, cuando alguien cumple los 18, se presume que son competentes para hacer decisiones y no importa si tengan una discapacidad de desarrollo o una discapacidad intelectual. So even though a person may have a very significant severe disability, under the eyes of the law, they still become their own legal decision makers unless formal steps are taken. Así que, aunque la persona tenga discapacidades grandes y no pueda hacer cosas y todo eso, en los ojos de la ley, la persona se considera que puede hacer sus decisiones a menos que se tomen pasos legales para cambiar eso. Next slide. So, obviously not every person with an intellectual or developmental disability needs a conservatorship. It's meant to be a standard that's based on the individual's capacity and an assessment of their individual ability. Así que I'm so sorry because I was trying, my computer did funny things and I couldn't see what you were doing. So no se necesita hacer conservaduría para todo mundo, no todo mundo lo necesita. Todo depende de si la persona tiene de sus habilidades y sus discapacidades y eso hay que checarlo. When considering conservatorship, a court is going to look at an individual's functional ability and their ability to take care of themselves as a reasonably prudent person would. Cuando la corte está viendo si una persona necesita conservaduría, la corte va a checar las capacidades funcionales y sus habilidades y sus necesidades y también la capacidad de cuidarse a sí mismo y ser una persona razonablemente prudente. So rather than relying on some type of diagnosis or characterization of a person's disability, the court is much more interested in looking at their personal situation and their individual ability to make and communicate decisions. Así que en lugar de checar el diagnóstico o lo que dicen sobre la persona, la corte está mucho más interesada en ver cómo es que la persona puede hacer las cosas y su capacidad de entender sus decisiones. And in situations where a person can make and communicate decisions, even if they may need some assistance in that regard, it's definitely appropriate to consider other forms of decision-making transfers other than conservatorship. Y en situaciones cuando la persona puede expresar lo que quiere, sus deseos y sabe hacer decisiones, es importante, a pesar de que tenga necesidad de ayuda para expresarse,
o para hacerlos, es importante ver qué otras opciones existen en lugar de ir a la tutela, a la conservaduría, las alternativas que existen. Next slide, Patricia. All right, so under the law, what we're really concerned with when we're thinking of conservatorship is this issue of capacity. We call it legal capacity when a person is able to make their own legal, personal, and financial decisions. Bajo la ley, lo que se busca es hablar sobre la capacidad legal para hacer sus decisiones tanto financieras y médicas y sobre asuntos personales. And as I previously mentioned, under the law, when someone turns 18, they're presumed to have legal capacity. Y como dije antes, bajo la ley, cuando una persona cumple 18 años, se presume que tiene la capacidad legal. And the mere diagnosis of a disability is not enough to change that unless you can show evidence to a court. Y el solo diagnóstico de una discapacidad no es suficiente para cambiar eso, a menos que uno presente enfrente de la corte las razones por las cuales debía de cambiarse. Next slide. To establish incapacity to a court, a person must be unable, you need to show that a person is unable to make or communicate or to understand the consequences of their decisions. Para establecer incapacidad en frente de la corte, se tiene que demostrar bajo la corte que la persona no puede tomar, comunicar o entender y apreciar las consecuencias de sus decisiones. And this evidence has to be presented through a statement from a medical doctor, psychiatrist, or psychologist. Rocio, you're muted. My mouse went where I didn't want it. My apologies. Esta evidencia tiene que presentarse por un médico o un doctor médico, por escrito, por un doctor médico, psiquiatra o psicólogo. So if you were to pursue conservatorship for your family member, there is a document called a capacity declaration that you could work with your attorney and your doctor to complete that would have to be submitted to the court. Si va a hacer eso, tiene que trabajar usted con un doctor para que se ponga para que haga una declaración de capacidad que se presente en frente de la corte. Next slide. As I've mentioned earlier, determining whether conservatorship is appropriate is the first step when you're thinking about your child turning 18. There are many alternatives, or not many, but there are a few alternatives that are available if your family member can understand and make some at least basic decisions for themselves. Cuando cumple los 18 años, lo primero que uno tiene que hacer es pensar si se necesita la conservaduría y si hay alternativas apropiadas. Hay algunas alternativas que son menos costosas, menos intrusivas y hay que considerarlas dependiendo de su hijo, de las capacidades o discapacidades que usted ve. In addition to preserving the individual's ability to continue to make their own decisions, these alternatives are also good to consider because, quite honestly, they're less costly and can usually be put in place much more quickly than a conservatorship. Sí, además del hecho de que
uno de veras tiene que pensar sobre si su hijo puede hacer o expresar sus decisiones. Hay que considerar muchas veces estas alternativas porque verdaderamente muchas de ellas son mucho más baratas y más rápidas. Patricia, could you put up the next 5 bullets? So on your screen, you can see a list of several of the alternatives to conservatorship. And these include a financial power of attorney, advanced healthcare directive, the Regional Center for Healthcare Decision-Making, authorized representative status through the local office of the Council on Developmental Disabilities, and then special needs trusts for financial management as well. Ok. Varias de las alternativas que ustedes pueden ver en la slide son el poder legal para finanzas, una directiva avanzada de atención médica, que el centro regional haga decisiones médicas y sobre la salud, conseguir un representante autorizado designado por la oficina del State Council on Developmental Disabilities o un fideicomiso para necesidades especiales. I'm going to talk about each of these quickly so that you'll have a little better understanding of each of them. The first is a power of attorney, which is basically a written document where a person can designate someone else to make decisions and act on their behalf. Voy a hablar de estas rápidamente de una en una. El primero es el poder legal, y el poder legal es un instrumento por escrito donde una persona designa a otro individuo para actuar a nombre de la persona. The advantage to a power of attorney is that it can be customized to meet the needs of the individual, and the powers that are granted can be either very broad or can be customized, tailored, and be quite narrow. Lo bueno del poder legal es que se puede hacer para la persona específicamente con lo que necesita la persona. Puede ser totalmente amplio o puede ser específico para ciertas cosas. We use a power of attorney for some of our clients that is specifically designed to address issues that come up for persons with intellectual disabilities, including provisions about working with the regional center, service providers, benefit agencies, and many of the other community supports that people with developmental disabilities rely on. Nosotros en nuestra oficina usamos el poder legal muchas veces para dar autoridad específica, ya sea sobre cosas del centro regional o otras agencias de servicios, y para actuar a nombre de la persona con discapacidades. O sea, agencias del gobierno que la persona pueda actuar a nombre de la persona con discapacidad. Next slide. So a power of attorney is relatively easy to put together. As I indicated a minute ago, it's a single document that would be prepared and then signed by the disabled individual, and then it's effective. El poder legal es un documento muy sencillo que se puede hacer específicamente para lo que quiere el individuo, y entonces lo puede firmar la persona con discapacidades, y es muy sencillo. Because there's no court involvement, it can be done relatively quickly, and it's also much less expensive. Como no tiene uno que ir a la corte con un poder legal, se puede hacer bastante rápido y es mucho más barato. The difference, however, between a power of attorney and a conservatorship is that a power of attorney is controlled by the disabled person and can be revoked by them.
La diferencia entre la conservaduría o tutela y el poder legal es que la persona que tiene control sobre el poder legal es la persona con discapacidades y ellos pueden revocarlo cuando ellos quieran. Whereas under a conservatorship, the disabled individual does not have any right to control the authority of the conservator, and they cannot terminate the conservatorship without the court's order. Mientras que para la conservaduría, la persona con discapacidades no tiene control de determinar el poder que tiene la otra persona para hacer decisiones por ellos y tendrían que ir a la corte para eso. It's also important to know that under a power of attorney, the disabled individual continues to also have all of their own decision-making rights. So go ahead. Es importante saber que bajo el poder legal, la persona con discapacidades mantiene su capacidad de hacer decisiones por sí mismo sin tener que usar a la otra persona a quien le dio el poder. So if there's a disagreement between the person with the disability and the agent under the power of attorney, i.e. the parent, the decision of the disabled individual will always control. Así que si no están de acuerdo la persona que tiene el poder, por lo general el padre, y la persona con discapacidades, es la persona con discapacidades la que tiene el poder de decisiones. Okay. Next slide. So a power of attorney that we were just speaking about usually controls financial and legal sorts of decisions. For medical decisions, we use a separate document, which is called an advanced healthcare directive. El poder legal es para cuestiones financieras. Cuando son cuestiones de salud, existe otro documento que es las directivas avanzadas de atención médica. Again, an advanced healthcare directive is a written document where the person with a disability can appoint one or more persons to make healthcare decisions for the person. La directiva avanzada de atención médica es un documento por escrito donde la persona puede nombrar agente o agentes para hacer decisiones médicas en su nombre. It's also very quick and inexpensive to put into place, unlike a conservatorship. A diferencia de la conservaduría, también este es muy sencillo de hacer y muy barato para hacerlo. But just like a power of attorney, an advanced healthcare directive still allows the person with a disability to be involved and to make decisions in their own right, and it can be revoked by the person with a disability at any time. Y tanto como el poder legal, la directiva avanzada de atención médica le da al individuo la capacidad de estar haciendo decisiones con quienes lo están ayudando y lo puede revocar cuando la persona quiera. Next slide. There are also some limitations on the powers of an agent under an advanced healthcare directive, and listed on the slide are those things that the agent cannot give authorization for. Hay ciertos límites en la ley sobre la directiva avanzada de atención médica y aquí en este slide están los que el agente no puede dar permiso para que la persona sea internada en un centro de salud mental, que reciba tratamiento convulsivo, psicocirugía, esterilización, aborto, eutanasia, suicidio asistido o matanza misericordiosa. Another way of making medical decisions, next slide, sorry, without a conservatorship is that the regional center
is authorized under the Lanterman Act to give consent for medical treatment for a person with a developmental disability who lacks capacity. Otra forma de dar autorización para servicios médicos para una persona con discapacidades es que en el Acta Lanterman, que es la ley de California para personas con discapacidades de desarrollo, le da la autoridad al centro regional para dar permiso de que se hagan tratamientos médicos. So if a conservatorship is not in place and a medical professional deems that the person with a disability cannot give consent for medical treatment, then the default would be for the regional center to become involved. Si una persona no está bajo conservaduría y el médico determina que la persona no puede dar decisión para un tratamiento médico, entonces el default se va al centro regional para que ellos hagan la decisión. Next slide. It's not clear who within the regional center has the authority to make medical decisions in this situation, but my experience with the regional center of the East Bay is that it has been shared between the executive director and the director of health services. La ley no está clara sobre quién en el centro regional da la autoridad de tratamiento, pero la experiencia de Jennifer es que por lo menos en el centro regional del área de la Bahía, la decisión es conjunta entre el director del centro regional y el director de servicios médicos del centro regional. And usually they will confer with and take into consideration the wishes of the family when making the decisions. Y en general ellos preguntan a la familia y toman en consideración lo que la familia quiere antes de hacer esas decisiones. However, families do need to keep in mind that under this option, the family has no way to compel a decision by the regional center. And if there is a dispute between the regional center and the family, the regional center can act as they choose. Sin embargo, las familias tienen que saber que bajo esta opción, si hay una disputa entre lo que la familia quiere y lo que el centro regional piensa que se necesita, que bajo la ley es la decisión del centro regional la que tiene el valor. Next slide. So another area where families sometimes are concerned about decision-making is with regards to the IPP process at the regional center. Otra de las áreas donde las familias muchas veces están preocupadas cuando los hijos van a ser mayores de edad es la capacidad de ellos de estar envueltos en el IPP en el centro regional. Right. And families should be aware that they do not need to have a conservatorship in place in order to continue to participate in the IPP process. Y las familias tienen que saber que no tienen necesidad de tener conservaduría para poder continuar participando en el proceso del IPP. Under the Lanterman Act, family members are entitled to be part of the IPP team, and they cannot be excluded by the regional center unless the disabled person individually says they do not want the family member involved. Bajo el Acta Lanterman, las familias tienen que ser incluidas en el proceso de IPP y no pueden ser excluidas por el centro regional, solamente si la persona con discapacidades dice que no los quiere ahí. And if you were to experience difficulties in the IPP process, you can always seek assistance from the local office of the State Council on Developmental Disabilities, and they can assist you or appoint a representative to the IPP team. Y si usted tiene problemas con ser parte del IPP, siempre tiene la oportunidad de contactar a la oficina regional del State Council on Developmental Disabilities, los cuales le pueden ayudar o pueden nombrarlo a usted como representante autorizado para estar en el IPP. So that is a kind of quick and brief overview of some of the alternatives to conservatorship.
And if any of you want more information on any of these, I'd be happy to talk to you individually or answer questions at the end. Sí, estas son rápidamente las alternativas que existen a la conservaduría, y si alguien de ustedes tiene preguntas sobre una en particular, yo con gusto platico con ustedes o me pueden poner preguntas para el final de esta presentación. Next slide. All right, so now to talk about conservatorships, which I know is what you really are all here probably to talk about. Y ahora para hablar sobre la conservaduría, que realmente es probablemente lo que ustedes quieren hablar. In California, we have two types of conservatorships. There's conservatorship of the person and conservatorship of the estate. En California hay dos tipos de conservadurías: conservaduría de la persona y conservaduría del patrimonio. The one that is of primary concern for most families we work with is conservatorship of the person. Para la mayoría de las familias con las que trabajamos, la que más les preocupa o están interesados es la conservaduría de la persona. Conservatorship of the person involves all of the powers that have to do with a person's medical, residential, and educational service type decisions. La conservaduría de la persona es la que está sobre los temas que tiene que decidir, es quién va a hacer decisiones médicas sobre dónde va a vivir la persona y cuestiones educacionales o de trabajo de la persona. The other type of conservatorship of the estate, typically deals with financial decisions, and so is usually less important for most of the families we work with. La conservaduría del patrimonio tiene más que ver con cuestiones financieras y en general no es algo que es la preocupación de las familias con personas con discapacidades. Right. Important to note that you do not need a conservatorship of the estate in order to control a person's Social Security or SSI benefits. Es importante que sepan que no necesitan una conservaduría del patrimonio para controlar los beneficios de seguro social o el SSI de la persona con discapacidades. Yes, the Social Security Administration can appoint a family member as the representative payee, and that gives them full authority to control those benefits. El Seguro Social puede darle a usted la capacidad de ser el representative payee, el representante para que le paguen, y eso le da a usted la autoridad total para decidir qué se hace con los ingresos del SSI. So with regards to both conservatorship of the person and estate, there are also different types of conservatorships. There's general conservatorship and limited conservatorship. Respecto a las conservadurías de la persona y del patrimonio, hay dos tipos de conservaduría: conservaduría general y conservaduría limitada. Limited conservatorship is the type of conservatorship that's used for individuals with developmental or intellectual disabilities. So that is the type that we'll be discussing throughout the rest of today's conversation. La conservaduría limitada es la que se usa para personas con discapacidades de desarrollo, y esa es la sobre la cual vamos a estar hablando en el resto de esta presentación. So next slide. So just quickly, a limited conservatorship is a judicial proceeding. So you're going before a court where a court will appoint someone to make decisions for the person with a disability. Rápidamente, una conservaduría limitada es un proceso jurídico. Quiere decir que va uno enfrente de la corte y ahí la corte decide a quién le da la capacidad de hacer decisiones por la persona con discapacidades. The court is primarily going to be concerned
with making sure that the person who's being conserved does not have capacity and cannot effectively manage their individual life or estate. La Corte lo que más le va a importar a la Corte o lo que va a ver es fijarse en si la persona con discapacidades es incapaz, no es capaz de hacer decisiones o de entender sobre las decisiones y tampoco con sus propiedades, cuidar sus propiedades. Yeah. Next slide. The court is also going to want to make sure that the person is not being over-conserved, if that's a proper term. We want to make sure that the conservatorship matches the needs of the person with a disability. La Corte se preocupa mucho de no sobreconservar a la persona que están buscando, para la cual se está buscando conservaduría o tutela, sino que quieren que los derechos que se le quitan, que es las áreas en las que se conserva a la persona, realmente están de acuerdo con las necesidades de la persona y sus limitaciones. So the court is only going to grant legal authority to the conservator to effectively manage those aspects of the person's life that the person needs assistance with. Así que la Corte solo le va a dar permiso al conservador de manejar aquellas áreas en las cuales la Corte ve que la persona necesita que alguien más tome sea necesario para que tome las decisiones por la persona con discapacidades. Next slide. Again, the court's concern is that we do not want to take away the rights of an individual if they don't need to be removed. And so the court wants the person to retain as much legal authority as they can effectively exercise. La Corte realmente está interesada en no quitarle los derechos a la persona, así que solo va a dar conservaduría y quitarle derechos en esas áreas donde es necesario. Okay, next slide. So, as I mentioned, a limited conservatorship is the type of conservatorship that is used for a person with a developmental disability. La conservaduría limitada, como les había yo dicho, es la que se usa para personas con discapacidades de desarrollo. And under California law, developmental disability is defined as Bajo la ley de California, la discapacidad de desarrollo se define como a situation that occurs prior to age 18. Empieza antes de los 18 años. That is expected to continue indefinitely. Se espera que continúe para siempre. Constitutes a substantial disability. Es una discapacidad sustancial. And includes intellectual disability, cerebral palsy, epilepsy, and autism. Incluye discapacidad intelectual, parálisis cerebral, epilepsia y autismo. Or any condition that's found to be closely related to intellectual disability. O alguna otra condición que está relacionada, muy parecida a la discapacidad intelectual. A disability that's solely physical in its nature is not going to qualify for purposes of conservatorship. Una discapacidad que solamente es física no va a ser suficiente para que la persona sea conservada. Suficiente motivo. Yeah. So some families may recognize that the definition here is very similar to the definition used by the regional center. Muchas familias se darán cuenta que esta definición es muy similar a la definición para el centro regional. And the court in a conservatorship proceeding is going to require
that a conservatee be a regional center client. Y la Corte va a requerir que la persona bajo conservaduría sea un cliente del centro regional. Okay, next slide. A conservatorship is established, as I mentioned earlier, through a court proceeding. And to initiate that process, it requires that a petition be filed with the court. Como dije, la conservaduría tiene uno que ir a la corte y para empezar el proceso tiene uno que poner una petición a la corte. That petition is usually filed on behalf of a parent or close family member. La petición se hace a nombre de un padre o de alguna persona, algún familiar cercano en general. But it doesn't have to be. It can be initiated by any person who's over the age of 18. Pero no tiene que ser, la puede iniciar cualquier persona que tenga más de 18 años. The petition will be followed by a hearing with the court, and that hearing will usually take place between 60 and 90 days after the petition is filed. Después de la petición, como de 60 a 90 años, se hará una audiencia. O sea, la audiencia tiene lugar después de que se pone la petición y de 2 a 3 meses después. So if a family is concerned about making sure that the conservatorship is in place by the conservatee's 18th birthday, you need to plan ahead and assume that you need to file the petition about 3 to 4 months before the 18th birthday. Si usted está preocupado y quiere tener conservaduría para cuando su hijo o su hija cumpla los 18 años, entonces es importante poner la petición en frente de la corte entre 3 y 4 meses antes del cumpleaños de su hijo o hija. Yeah. However, a conservatorship can be established for someone at any time after they're 18, and it's not uncommon for families to sometimes wait, and we've done conservatorships for people who are much older. Sí, la conservaduría se puede establecer en cualquier momento después de los 18 años y no es, y muchas veces las familias esperan después de los 18 años y la firma de Jennifer ha hecho conservadurías para personas que son mucho mayores que los 18 años. Also, the conservatee is expected to attend the court hearing. But I know that sometimes that's difficult, so attendance can be waived by a doctor or by the conservatee's attorney. El conservador tiene que estar presente en la corte. La persona que se va a conservar tiene que estar presente en la corte, pero muchas veces es difícil hacer eso y entonces un doctor o el abogado de la persona a la que van a conservar puede decir que no hay necesidad de estar ahí. Certifica que no puede estar presente por razones médicas o otras. Okay. The primary role of the parent and the parent's attorney in the actual process with the court is the filing of that initial petition. La parte más importante del padre o la persona que quiere conservar al individuo con discapacidades y del abogado del padre o la persona que quiere ser conservador es el poner esa primera petición en frente de la corte. And putting together that petition involves a number of separate documents, and it requires compiling a fairly extensive amount of information about the conservatee as well as the family members. El hacer la petición requiere varios documentos y tiene uno que tener documentos sobre la persona con discapacidades y la persona, el pariente que quiere ser conservador. Okay, next slide.
once the petition is filed, then the court will set a hearing date. Ya que se hace la petición, entonces la corte va a dar una fecha para la audiencia. And prior to that hearing date, there will be several other people that will become involved in the process. Y antes de la fecha para la audiencia va a haber varias personas que van a ser parte del proceso de conservaduría. Right. One of these people is a court investigator who is an employee of the court, and they will be appointed to do a background investigation on the proposed conservators and to interview the proposed conservatee. Una de las personas es un investigador que nombra la corte, es empleado de la corte, y esta persona va a hacer investigaciones, entrevistará a la persona que quiere ser conservador y hará investigaciones sobre esta persona que quiere ser conservador y entrevistará también a la persona que están proponiendo que sea conservada. The court investigator will prepare a formal written report that gets presented to the court, and the proposed conservators and their attorney will receive a copy. El investigador presentará un reporte para la corte sobre esto y el abogado de los padres y los padres o la persona que quiere ser conservador recibirá una copia de este reporte que ha hecho el investigador. There also will be an attorney appointed to represent the proposed conservatee. También van a poner a un abogado que va a representar a la persona que están diciendo que quieren conservar. The job of that attorney is to represent the interests of the proposed conservatee and to advise the court on the conservatee's position about whether or not they want the conservatorship. Y el rol de este abogado para la persona que proponen poner bajo conservaduría es el representar los deseos, los derechos de la persona y presentar enfrente de la corte lo que la persona con discapacidades que quieren, que están poniendo bajo conservaduría, qué es lo que ellos quieren o opinan sobre esto. Depending on what county the court proceeding is happening in, sometimes the attorney that's appointed might be a member of the public defender's office, and sometimes it will be a private attorney that is appointed randomly by the court. Depende de en qué condado está uno buscando la conservaduría. El abogado que ponen nombrado para la persona a quien quieren poner bajo tutela puede ser por los defensores legales de ese condado o un abogado que al azar la corte lo nombra como abogado para esta persona, un abogado privado. Okay. The Regional Center will also be asked to prepare a written statement or report to the court expressing the Regional Center's position with regards to the conservatorship. El Centro Regional también tiene que hacer un informe, un reporte para presentar en frente de la Corte, y esto expresa lo que el Centro Regional piensa sobre la necesidad de poner a esta persona bajo conservaduría o tutela. As is noted at the bottom of the slide, the proposed conservatee's opinion is sought, and that's quite important to most of the courts. And the proposed conservatee's opinion about the conservatorship is going to be expressed both by the attorney that's been appointed as well as the court investigator. Como dice el slide, se va a buscar la opinión de la persona que quieren poner bajo conservaduría y tutela. Y
esto le importa mucho a la corte y la opinión de esta persona se va a expresar tanto por el abogado que es nombrado para defender los derechos de la persona y el investigador que la corte nombró para investigar el asunto. Because both of those individuals, the court investigator and the attorney, are going to be discussing the conservatorship with the conservatee, it's important for families to have that conversation before the process commences so that you know how the conservatee might respond and that you can explain it to the conservatee so that they're not surprised by any of the conversations. Como tanto el abogado como el investigador van a tener esta conversación con la persona que están proponiendo poner bajo conservaduría, es importante para la familia el tener la conversación con la persona a la cual quieren ustedes conservar, para que no sea una sorpresa y para que la persona entienda qué es lo que ustedes están queriendo hacer al ponerlos bajo conservaduría. Right. Okay. Next slide. As I mentioned a moment ago, the regional center's opinion is going to be requested by the court, and they are going to be required to submit a written recommendation with regards to the petition. Como dije antes, el centro regional va a tener que hacer un reporte por escrito sobre enfrente de la corte sobre qué es lo que sobre lo que piensan sobre la tutela, sobre el conservador que se está proponiendo, sobre todo si la persona que están proponiendo como conservador no es padre natural de la persona bajo tutela. The Regional Center report provides a form of guidance to the court, and the guidance is heeded, but I will say the Regional Center's recommendations are not binding on the court. El centro regional, el reporte del centro regional es más que nada una guía para la corte, pero no siempre las recomendaciones del centro regional, el tribunal no tiene que seguir las recomendaciones del centro regional. And I have seen on many occasions where the Regional Center may disagree with parts of the conservatorship request, but the court will still nonetheless grant the application. Y ha visto varias situaciones donde el centro regional no está de acuerdo en que se dé tutela o conservaduría en ciertas áreas de la conservaduría y sin embargo la corte va a dar permiso de conservaduría en esas áreas. Next slide. And there's 7 bullets, yeah. So there's, in a limited conservatorship, there are certain areas of decision-making that the court can grant to the conservator. En una conservaduría limitada hay 7 áreas que la corte puede dar a conservaduría para la persona. Okay. There are 7 general areas, and the court can grant all or some of these powers. Y la corte puede dar todos los poderes bajo las 7 áreas o solo para algunas. So the powers include the ability to decide where and with whom the conservatee is going to live. Los poderes incluyen el decidir dónde y con quién va a vivir la persona bajo conservaduría. To have access to the conservatee's confidential information, records, and papers. Tener acceso a los documentos, records y papeles de la persona que va bajo conservaduría. To be able to give consent or withhold consent for marriage. Dar consentimiento o no dar consentimiento para matrimonio.
The ability to control the conservatee's rights of contract, which is the only financial power that you would have. La capacidad de controlar el poder de entrar en contratos por la persona que tiene conservaduría y tutela, y este es el único poder financiero que tendrían bajo la conservaduría limitada. There's also the power to make medical decisions, and that is probably the most important of the powers for many of the families we work with. Y el poder de dar consentimiento médico, y este en general es uno de los más importantes que las familias quieren tener. Then there's the right to control the individual's social and sexual relationships. La capacidad de controlar las relaciones sociales y sexuales del individuo. And then the final power is the ability to make decisions with regards to education, which would include regional center and other community support services. Y decisiones relativas a la educación de la persona, lo cual incluiría el centro regional y otros servicios de apoyo. So in reviewing these 7 areas of authority, you might be able to see that there are 2 areas that sometimes become controversial. Viendo estas 7 áreas de autoridad, usted puede darse cuenta que hay 2 áreas que a veces son controversiales. And those are the ability to consent or withhold consent for marriage and the ability to control it in the individual's social and sexual relationships. Y estas son la habilidad de dar permiso o consentimiento para matrimonio, o la habilidad de controlar las relaciones sociales y sexuales del individuo. Those 2 powers are frequently recommended as recommended to be denied by the regional center in the regional center's report. Muchísimas veces el centro regional en su reporte recomienda que no se dé esos poderes al conservador. Nonetheless, I often see the courts grant those powers where the individual's attorney and or the court investigator believe that they are appropriate. Sin embargo, yo he visto varias veces que la corte les da esos poderes a la persona que está buscando conservaduría, si es que el investigador o el abogado de la persona con discapacidades que puso la corte están de acuerdo con que se dé ese poder. It's very common for families to request all 7 of these powers, and in the majority of cases, most or all of the 7 powers are usually granted. Es muy común que las familias pidan los 7 poderes, y en la mayoría de los casos los 7 poderes se conceden. Next slide. There are some powers that a conservator cannot authorize. And again, they're listed here on the slide. You will see that most of them have to do with significant mental health treatment or issues with regards to abortion or end-of-life care. Hay varios poderes que no se le dan al conservador, y como pueden ver ustedes, tienen que ver con cuestiones de tratamiento de salud mental, psicológico, psiquiátrico, y también con cuestiones sobre esterilización, aborto o para terminar cuestiones del final de la vida. Yeah. Any medical decisions within these areas would require that you go back to court and get a separate court order. Cualquier decisión médica bajo estas áreas va a necesitar que usted vaya otra vez a la corte y que la corte le dé permiso. Next slide. I mentioned earlier that conservatorship is often initiated by a parent, but it doesn't need to be. Como dije antes, la conservaduría por lo general es el padre quien la inicia, pero no tiene que ser.
And the law actually sets up a priority for who should be appointed as conservator. Y la ley pone una lista de prioridades sobre quién puede ser nombrado conservador. And that list includes spouses, partners, and then other immediate family members first. Y esa lista incluye a los spouse, a las parejas de la persona y otros familiares cercanos. But can also include other interested people as well as employees of the county state government. Pero también puede incluir a otras personas que estén interesadas, así como empleados del gobierno del condado o de otros funcionarios públicos. Yeah. Next slide. But knowing who can be a conservator is different than knowing who should be the conservator. So here are some of the things that are favorable when considering who should be appointed as conservator for an individual. Hay una diferencia entre quién puede ser conservador y quién sería mejor que fuera conservador. Y hay ciertas cosas que uno tiene que considerar cuando está pensando quién debe ser el conservador. Right. Obviously, having someone who is in close physical proximity to the conservatee is helpful so that they are aware of what's going on with the person's life. Ayuda mucho que la persona que se va a declarar que sea el conservador viva cerca de la persona que va a ser declarada bajo conservaduría, porque así pueden estar más al tanto de qué es lo que está pasando en la vida de la persona. It's also important to have someone that the conservatee can work well with, that they like, and who they trust. Es también muy importante que la persona que va a estar bajo conservaduría confíe y le caiga bien la persona que va a ser conservador o tutela. Right. And then obviously someone who can make good decisions themselves, who has mature judgment and experience is helpful. Y obviamente se necesita que sea alguien que sea maduro y con buen juicio. I realize that in most cases, this is going to be the parents initially, but families should also think about the long term and who might need to join in the process after the parents are getting older or possibly pass away. Estoy consciente que muchas veces son los padres los que quieren esto, pero hay que ver a largo plazo, cuando los padres ya no pueden hacerlo, si hay hermanos o quién puede ser el tutor o conservador cuando los padres ya no puedan. Right. Next slide. So when you're thinking about that sort of planning, it's good to know that you can have co-conservators. So you can have certainly more than one person, and they can be other family members, brothers, sisters, so forth. Es importante saber que puede usted tener co-conservadores y que es bueno tener más de una persona y que estas personas pueden ser hermanos, hermanas y otros. Yeah. We often will recommend that if there is a sibling, that the parents have the sibling appointed at the same time to avoid having to go back to court later to have new people appointed. Nosotros por lo general recomendamos que si hay un hermano o hermana, entonces que la corte los ponga como conservadores desde el principio para que no tengan ustedes que volver a la corte cuando ya los padres no lo pueden hacer. When you do have more than one conservator, under the law, those individuals are supposed to act unanimously on behalf of the conservatee. Bajo la ley, cuando hay más de un conservador, los co-conservadores tienen que actuar en forma unánime a favor del conservado, la persona bajo tutela.
My experience, though, is that usually when you're acting, you don't all have to act together, and that one person is usually able to make decisions on behalf of the conservatee. Y su experiencia es que no siempre se necesita que todo el mundo esté actuando al mismo tiempo y que en general una persona hace decisiones a favor de la persona bajo tutela. As an example, I serve as co-conservator with my father for my sister. Como ejemplo, yo soy co-conservadora con mi padre a favor de mi hermana. But when I'm taking my sister to the doctor, I don't have to have my father come with me so that we can both tell the doctor what we want to have happen. Pero cuando llevo yo a mi hermana al doctor, no tengo que traer también a mi padre para decirle al doctor qué es lo que queremos que pase. Next slide. I had mentioned earlier that the 18th birthday is kind of the key time when most people are thinking about pursuing conservatorship. And that's certainly the case. And as I mentioned, if that is a concern for families, then you would want to start the process about 4 to 6 months prior to the 18th birthday. Como les dije antes, muchas veces cuando los chicos van a cumplir 18 años y van a ser mayores, que mucha gente piensa sobre la conservaduría y que si ustedes quieren tenerla para cuando se vayan a tener los 18 años, empiecen el proceso entre 4 y 6 meses antes del cumpleaños. And particularly now because of COVID, the courts are very backlogged, and so 6 months is probably a realistic time frame. En particular ahora por el COVID, las cortes están bastante retrasadas, así que sería bueno empezar 6 meses antes. Next slide. It's sometimes helpful to think about the conservatorship process in kind of 3 stages. Sirve muchas veces pensar sobre el proceso de conservaduría que tiene 3 etapas. The first stage would be preparing and then filing the initiating petition. El primero sería preparar y presentar la petición inicial. Because of the amount of paperwork involved, this stage can often take anywhere from 6 to 8 weeks to complete. Como hay que hacer mucho papeleo con esto, este proceso puede tomar entre 6 y 8 semanas para completarlo. So it's, again, good to give, if you're going to work with an attorney, to give them plenty of time to get the paperwork together. Así que si usted va a trabajar con un abogado, es bueno darle suficiente tiempo para que pueda poner todos estos papeles en su lugar antes de presentarlos. The second stage of the process is preparing for the court hearing. La segunda etapa es prepararse para la audiencia. Yeah. And during this stage is when all of those other people I mentioned earlier are doing their work. Y durante esta etapa es cuando todas esas personas que dijimos antes están haciendo su trabajo. This is when the court investigator is meeting with you and your family member, as well as the attorney for the conservatee. Esta es la etapa cuando el investigador de la corte y el abogado para la persona se reunirán con usted y con la persona. As those individuals are preparing their reports and filing them with the court, you and your attorney will receive copies. Cuando estas personas preparan sus reportes y los presentan a la corte, usted y su abogado van a recibir copias de estos reportes. And if any issues are raised by those individuals, that would be when you would discuss those with your attorney and decide how you want to present your position at the hearing. Y si hay algunas situaciones que el investigador o el abogado de la persona con discapacidades presenten sus reportes, este sería el momento en que usted y su abogado discutirían estos detalles de cómo van a presentar su situación frente a la corte. You want your court hearing to be uneventful.
Usted no quiere que haya nada que quiere que su audiencia en frente de la corte sea sencilla y sin problemas. Most court hearings are very informal. The judges usually will just ask a few basic questions and then sign the order. En general, las audiencias son muy informales. Los jueces puede que pregunten algunas preguntas básicas y después firman la orden. Yeah. And that's the way we want it. We don't want to have long conversations with the judge. Y esa es la forma en que la queremos. No queremos tener conversaciones largas con los jueces. All right. The third stage of the conservatorship process is the post-hearing activities. La tercera etapa del proceso de conservaduría son las tareas posteriores a la audiencia. So at the hearing, when the judge signs the order, your attorney will assist you in getting all of the paperwork filed with the court. Cuando el juez firma la orden, su abogado le va a ayudar a usted a poner, a presentar todos los papeles dentro de la corte. And the court clerk will issue you what's called letters of conservatorship. Y el clerk de la corte le dará sus, lo que le llaman documentos de conservaduría. Those are the documents that you would then use going forward to show people that you are the legal conservator. Y eso es lo que usted usará para presentar, para presentar a las organizaciones y agencias y los doctores demostrando que es usted conservador. And then about a year after the conservatorship, the court will want you to follow up and update them if there have been any changes with regards to the conservatorship. Y como un año después de que se le dio la conservaduría, la corte va a pedirle que usted les dé un estatus de cómo están las cosas bajo la conservaduría. Most courts will require that you file with them a document called a status report. Y la mayoría de las cortes le va a pedir que usted entregue un documento que se llama status report, reporte de estatus. Yeah. And if you do not provide the court with that, they will then require you to appear to explain why you haven't done it. Y si no lo entrega el documento, entonces le van a pedir que venga usted en persona y explique por qué no lo ha entregado. And then you're supposed to repeat that process about every 2 years after that. Y ese proceso, por lo general, se repite como cada 2 años después de eso. Yeah. Some courts will remind you of the need for you to file the status report. Algunas cortes le van a recordar a usted que tiene que poner su reporte, presentar su reporte a la corte. And some courts will expect you to keep track of these dates yourself. So again, it's important to make sure that you keep it in mind. Y otras cortes esperan que usted se acuerde que tiene que presentar el estatus y que lo tiene que someter a la corte. And again, if you continue to work with your attorney, they most likely will remind you of these dates and help you take care of the necessary paperwork. Y si sigue usted trabajando con su abogado, en general ellos le recordarán que hay que someter estos documentos y le ayudan con el papeleo. Okay, next slide. Okay, the last thing on my formal presentation is to talk, unfortunately, about fees. No one likes to talk about this, but it's necessary. La última cosa que hay que hablar en mi presentación es sobre los honorarios. A nadie le gusta hablar de dinero, pero pues hay que hablar sobre esto. The court itself has a number of fees that can be applied to this process. La corte tiene varias tasas, varias cuotas que piden para este proceso.
But in most cases, we can successfully have those fees waived if the person is, if the conservatee is on SSI or Medi-Cal. Pero en la mayoría de los casos podemos hacer que la corte no cobre estas tasas si es que la persona a la que van a poner bajo conservaduría recibe SSI. If, however, the person has a special needs trust or any sort of other income, it may be more difficult to waive the fees. Si la persona tiene un fideicomiso de necesidades especiales financiado o si tiene otros ingresos, es un poco más difícil que le perdonen las cuotas. The attorney who will assist you with the application process El abogado que le va a ayudar a usted con el proceso de aplicación will typically charge attorney's fees that can range between $3,000 and $4,000. por lo general cobran honorarios entre $3,000 y $4,000. That would be for the entire process from start to finish. Eso sería por todo el proceso desde el principio al final. There may be some attorneys whose fees are slightly less than that. There could be some that are slightly more. Hay abogados que cobran más y hay abogados que probablemente cobran menos. But in my experience, this is typically the range. Pero en su experiencia, esta es típicamente lo que se cobra. For families who would have difficulty with these fees, there are some assistance programs available. Para personas que no pueden pagar estos honorarios, hay algunos programas que pueden ayudar. For instance, in Contra Costa County, there is a program that the Bar Association has where they will help you fill out your paperwork. Por ejemplo, en el condado de Contra Costa, el bar de abogados del condado de Contra Costa tiene un programa donde ellos le pueden ayudar a llenar su formulario. So that is pretty much the end of the formal presentation. If people have questions. Este es el final de la presentación formal. ¿Alguien tiene preguntas? Thank you, Jennifer. Muchas gracias, Jennifer, por toda la información. Tenemos dos preguntas. We have two questions. Okay. ¿Cuántas personas pueden ser conservadores? ¿Hay un límite? Is there a limit to the number of people who can be conservators? Technically, no. So you can have as many conservators appointed as you wish. However, if you start to get more than, say, 3 or 4, the court will be concerned about how you're going to manage that. Técnicamente no hay un límite, pero si usted está pensando en tener más de 3 o 4, la corte va a estar preocupada de cómo van a manejar teniendo tantos conservadores. Gracias. Y otra pregunta es si existe un hermano o una hermana que aún no es mayor de edad, ¿se puede agregar como conservador cuando cumpla la mayoría de edad? ¿Y cuál es la diferencia en el proceso inicial cuando los padres tuvieron la tutela? Okay, I'm not sure I understood the question. ¿Quieres que se la diga? Pero it says, if you have a sibling who is not yet 18 when the parents ask for conservatorship, can they put the name of the sibling as a co-conservator? And what is the difference with when the parents, this is the part I couldn't understand, when the parents ask for conservatorship? Yeah, I think the second part is asking what's the difference in the process if I want to add a sibling later on versus when the parents ask for it initially. Yeah, actually a very good question. So unfortunately, the court cannot appoint someone as a conservator unless they're over the age of 18. So for younger siblings, they would have to be added later.
Desafortunadamente, la Corte no permite que se ponga a nadie como conservador que no tenga los 18 años, así que si quieren ponerlos tendrían que ser añadidos después. However, the process to add a conservator is less extensive than the initial application. Sin embargo, el proceso de añadir otro conservador es menos extensivo que el primer proceso de poner a un conservador. You do have to file another petition, but you don't have to reestablish the need for the conservatorship. Tiene que poner otra petición, pero no tiene que explicar por qué se necesita la conservaduría. So there would still be a petition and a hearing, but the nature of the hearing would just be limited to the need for the additional person. Así que habría una petición y una audiencia, pero la audiencia solo se limitará a por qué se necesita tener a esta otra persona como conservador. Gracias. ¿Se puede conservar a una persona sin un developmental condition, pero que está que tiene mucha discapacidad si no es cliente del centro regional? Can you conserve somebody who is significantly disabled but is not a client of the regional center? Yes, you can. If the person has an intellectual disability, the court is going to want to know why they're not a regional center client. Si la persona, sí se puede. Si la persona tiene discapacidad intelectual, la corte va a querer saber por qué no son clientes del centro regional. And there may be an explanation for that would satisfy the court, and they would go ahead and grant the conservatorship. Y puede haber una explicación que satisfaga a la corte y entonces sí darían la conservaduría. Now, if the nature of the disability is something other than an intellectual disability, for instance, the person may have mental illness of some type, then that would be a general conservatorship, and it would not require regional center involvement. Si la discapacidad no es intelectual, sino que tiene más que ver con cuestiones de salud mental, entonces se puede hacer conservaduría, pero esa sería una conservaduría general. Ok. La otra pregunta es, se habló de que el investigador y el abogado hablarán con el joven que desea ser conservado. ¿Y qué pasa cuando él no es verbal? Okay, so you said that both the investigator and the court-appointed attorney would talk with the person who is in the process of being conserved. What happens when that person is nonverbal? So the attorney and the court investigator will still attempt to communicate to the extent they can if there's augmented communication involved. If they simply can't communicate, then they will report that to the court. Ellos van a tratar de comunicarse por otros métodos si existe algo de comunicación aumentativa o algo así, pero si no pueden comunicarse, eso va a ser lo que van a reportar con la corte, que la persona es incapaz de comunicarse. Gracias. Y tenemos a Delia, que levantó la mano. Delia Franco. We have a person who's going to ask a question themselves. Delia, todavía estás en mute. Sí, hola. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok. Mi pregunta es, yo ya tengo la conservaduría de mi hijo, pero este reporte que se hace después de la conservaduría anual, ¿ya es para toda la vida? So I already have the conservatorship for my child, but this report that you have to present to the court, is that forever, for life? Yes, it's supposed to happen after the first year that the conservatorship is in place, and then every 2 years thereafter until the conservatorship ends. Dice que sí, que se tiene que hacer
cuando se cumple un año de la conservaduría y después cada 2 años hasta que termine la conservaduría. Ok, muchas gracias. Thank you. So, un follow-up a la pregunta de hace ratos es que si una persona tiene Parkinson, ¿eso no califica para la conservaduría? Okay, so a follow-up question is, if a person has Parkinson's disease, can you conserve them? It depends if the Parkinson's disease has progressed where it's caused a lack of capacity. Todo depende si el Parkinson ha progresado de tal forma que la persona no tiene capacidad. If it has and they can no longer make or communicate decisions for themselves, then a conservatorship could be obtained. Si ha progresado de tal forma que la persona con Parkinson's no puede hacer decisiones o no puede comunicarse, entonces sí puede pedirse la conservaduría. However, because it would not be a developmental disability, it would be a general conservatorship, not limited like we've been talking about today. Como el Parkinson's no es una discapacidad de desarrollo, entonces esta sería una conservaduría general en lugar de una conservaduría limitada, que fue sobre lo que hablamos hoy. Ok, se habló de un reporte de cada 2 años para una persona conservada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto y para qué se hace este reporte? Okay, so the question here is about the annual or every other year report that you have to submit when somebody has been conserved. What does this mean and how do you do that report? Okay, so again, it kind of depends on the county. Most counties have a form that they want you to fill out and submit. Ok, todo esto depende de qué condado está usted, pero la mayoría de los condados tienen un formulario que simplemente usted llena y le presenta a la corte, se los manda a la corte. Sometimes the court investigator will reach out and have a conversation with the conservator. Y en ocasiones el investigador de la corte llamará al conservador y tendrá una conversación con ellos. And also periodically the court investigator will come to a home visit to see the conservatee. Y periódicamente el investigador de la corte irá a la casa de la persona que está bajo conservaduría y para checar cómo está la persona. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o quisiera levantar la mano? Déjenos saber. Todavía tenemos 20 minutos si alguien tiene más preguntas. So we're just waiting to see if anybody else has any other questions. ¿Se puede conservar a alguien que está viviendo en el extranjero y no es menor de edad? Can you conserve somebody who lives out of the country and is not a minor? You can't conserve someone that lives outside the country. Go ahead and translate that. No se puede conservar a alguien que no vive en este país, que vive fuera del país. And a conservatorship in California is only good for someone who lives in California. Y una conservaduría en California solo sirve para una persona que vive en California. So the question is, the conservatorship has to be wherever the person lives? Yes, so that's where I was going. So if you have a person that lives in another state, it would have to be established in the state where they live. Si tiene una persona que vive en otro estado, la conservaduría tendría que establecerse en el estado donde vive la persona que se necesita poner bajo conservaduría. And where the conservatorship is
is done is based on where the conservatee lives, not the conservators. Y la conservaduría se hace basada en donde vive la persona bajo conservaduría y no la persona que es el conservador o el tutelo. Gracias. Tenemos la señora Carmen que levantó su mano. We have somebody who wants to speak. Buenos días. Buenos días. Mire, primero que nada, quiero darle las gracias, ¿verdad?, por toda esta información tan importante, ¿verdad?, que nos están dando. First, I want to thank you for all this information so important that you're giving us. Thank you. Y mi pregunta es que si ustedes tienen algunos como números de abogados con los cuales y nos podemos comunicar para hacer preguntas, ¿verdad? Nos gustaría tener la información, ¿verdad?, de algunos abogados que nos puedan ayudar, si la tienen y por favor, ¿verdad?, nos la pueden dar. So she wants to know if we have any lawyers that they can contact, numbers of lawyers that they can contact and give them the information. Well, so our information is on the screen, and they can contact us. So, la información sobre el bufete de abogados para el que trabaja esta abogada está en su pantalla y usted los puede contactar a ellos ahí. However, your screen doesn't have your phone number. Oh, well, I can give them the phone number. Como no tiene el teléfono, ahorita se lo vamos a dar. Our number is 925 925 826 826 5585. 5585. Y ya lo puso en la pantalla, Patty, con el número de ellos. It's on the screen now. Y, and what counties do you work with? Le estoy preguntando que para qué condados trabaja este bufete de abogados. Right. So I was going to say, actually, and I have a colleague who speaks Spanish, so if they call, they will be able to communicate. And we serve, in our office, we serve Alameda and Contra Costa County. Occasionally, we will do cases in Solano. Esta oficina en general trabaja con familias en Alameda y Contra Costa y de vez en cuando en el condado de Solano y tienen una persona que habla español. Yeah. Also, if people live in other counties that we don't serve, we can certainly refer them to attorneys that can help them in their area. Y si ustedes no viven en los condados que ellos sirven, ellos les pueden dar los números, información sobre abogados que vivan, que trabajen con otros condados. People can also always call their local county bar association and they can get a referral list for attorneys that handle conservatorships. También puede usted hablar al bar de abogados de su condado y pedirles que les den los números de abogados que hacen conservadurías o tutelas. Otra pregunta, ¿el estado migratorio de los padres influye en la petición de conservaduría? Does the parents' migratory status have anything to do with the petition for conservatorship? No, none whatsoever. The court is not concerned with your immigration status at all. No, para nada. A la corte no le importa qué estatus migratorio tiene usted. Ok. Si yo tengo la conservaduría de mi hija y yo veo que ella puede tomar decisiones y me gustaría regresar sus derechos, ¿cuál es el proceso? Y si es muy complicado de hacerlo. Okay, so if I have been appointed as conservatorship for my daughter, but I realized that she is able to make some decisions, what is the process to return some of her rights back? Excellent question. Perfecta pregunta. You would then file a petition with the court to have the court remove certain or all of the powers. Usted tendría que poner una petición en frente de la corte a pedirles que le quite a usted algunos de los poderes, uno o todos los poderes de conservaduría que usted tiene.
Gracias. Alguien está preguntando si podemos enviarle la presentación, la copia. Sí, claro, yo se las puedo enviar. ¿Ok? Somebody asked if they can get the PowerPoint, and Patricia just said, sure, we'll Yes. send it. tengo- Y otra cosa, el Dale Law Firm tiene varias presentaciones en su website sobre varias cosas, así que no estaría de más ir al sitio de web de ellos. I'm just telling them that you also have several other presentations on your website that they might want to go see. Yes. Ok, perdón, Patty. No hay problema. So alguien tiene un hijo con una discapacidad intelectual. Si no hago lo de la conservaduría, ¿qué pasa? ¿O qué puedo hacer solo una carta notarizada para acompañarlo a citas al doctor? Okay, so if somebody has a child and they're not conserved, if I don't conserve him, what happens? Can I get a notarized letter so I can go to his medical appointments with him? Well, so if the child is not conserved and the child cannot grant authority to the parent, in other words, the child doesn't have capacity, then there's really no legal way for that parent to be involved other than through the regional center. Ok, si la persona con discapacidades no está conservado y no tiene la capacidad de dar permiso ellos para darles ese permiso a los padres, entonces no hay otra forma de obtenerlo más que a través del centro regional. Can you expand a little bit? Yeah, so in situations where there's an existing relationship where a doctor has been treating the person for years and is familiar with the family, in most cases, they're going to continue to allow the parent to be involved. En situaciones cuando el doctor ha estado tratando a la persona con discapacidades por años y conoce a la familia y conoce a la persona, en general ellos van a continuar teniendo la relación con la familia. The problem will occur if they go to a new doctor where there's not that pre-existing relationship. El problema puede salir si van a otro doctor donde no existe esa relación anterior. Or if the person needs to be hospitalized, the hospital is going to need to see the necessary legal authority. O si la persona necesita estar en el hospital va a requerir la autoridad legal. Necesitará ver eso. So can you say that that's when the regional center could grant that? Yes, that's when the regional center can grant that. Pero el centro regional puede dar la autoridad para cuestiones de hospitalizaciones y de otras cuestiones médicas. Gracias. Se habló de que cuando se recibe SSI, se considera esto para tener un abogado a menos costo. ¿Podría explicar un poco más sobre esto? Lamentablemente no siempre se tienen los recursos y eso sería una gran ayuda. So the question is, you said that when the person receives SSI, you can have a lawyer at a lower cost. So can you explain that? Okay, so the lawyer that you hire to help with the conservatorship is most likely not going to be at a lower cost. El abogado que usted va a contratar para hacer la conservaduría, en general no va a ser una persona que sea a menor costo. However, when someone is on SSI, the court will waive all of the court fees. Pero si la persona que van a conservar está bajo SSI, hay ciertas cuotas que la corte requiere que se paguen y esas son las cuotas que no va a tener usted que pagar en general, que la corte perdonará todas las cuotas de la corte. Ok, pero no el abogado. No el abogado. Ok.
Mi niña de 5 años tiene autismo y no habla. ¿Podría aplicar para la conservaduría? My child is 5, cannot speak, she has autism. Can I apply to for conservatorship? It's a little too soon. The court can't conserve someone until they're 18. Es un poco muy pronto. La corte no le da la conservaduría sino hasta que la persona cumple 18 años. Sin embargo, como usted es el padre legal, tiene los mismos derechos que un conservador siendo padre de una persona menor. However, you have the same rights as a parent when the child is a minor. Right, yes, thank you. Gracias. Si un padre opta por la carta notarizada para la toma de decisiones, ¿en qué les afecta a un padre si el hijo hace algo ilegal? If a parent does they said notarized letter, but I suspect they're talking about power of attorney. Mm-hmm. What is the consequences to the parent if the child does something that's not legal? Once the child's over 18, ¿Es que su hijo cumple 18 años? The parent has no legal liability for the acts of the child. El padre no tiene ninguna obligación legal por lo que haga su hijo. So if the child were to do something and cause, say, property damage, the parent couldn't be forced to pay for the damage. Si su hijo hiciera algo que daña la propiedad de otra persona, el padre no se le puede obligar a que pague por los daños causados por el hijo cuando el hijo ya sea mayor de 18 años. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? We'll see if anybody else has any other questions. Thank you so much, Jennifer. Yeah, my pleasure. Okay. Si alguien quiere levantar la mano, déjenos saber. Vamos a esperar un ratito. Okay. Parece que no hay más preguntas, pero en la pantalla todavía aparece el número de Jennifer donde se pueden comunicar. Y como ella dijo anteriormente, hay personas ahí que hablan español que les pueden ayudar. También recuerden que esta presentación se grabó, así que la vamos a publicar en la página web y en la página de Facebook. Y veo aquí que Rosa levantó la mano. We have a question. Rosa. Vamos a esperar. Ok. Dinos, Rosa. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo quiero que si me pueden compartir la información, por favor. ¿La presentación? Sí, por favor. Sí, yo se las voy a enviar por correo electrónico. ¿Está bien? Ok, muchísimas gracias. Okay, She just wanted to make sure she got the PowerPoint, and Patricia says I'm going to send it by email. Right. Ok, perfecto. Ok, bueno. María Rodríguez levantó la mano. Hola, buenos días. Buenos días, María. Tengo una pregunta. Bueno, primero agradecer la presentación excelente. Y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando las personas que están como conservadores ya no están? Si ellos llegan a fallecer, ¿qué pasa? ¿La tutela regresa a centro regional o qué procede ahí? Gracias. Okay, so Maria's question is, when the conservator is no longer available, what happens to the conservatorship? Does it go to the regional center or what happens to it? Right. Technically, when the conservator is no longer available, the conservatorship terminates. However, my experience is the courts don't like to have that happen.
so they will try to find a replacement conservator. Técnicamente, cuando el conservador ya no puede ser conservador por cualquier motivo, incluyendo la muerte, la conservaduría termina. Pero en la experiencia de Jennifer, a la corte no le gusta terminar una conservaduría que se necesita, entonces ellos tratan de encontrar a alguien que continúe la conservaduría. So if there's not another family member that steps forward, then the court most likely would appoint the public guardian, which is a county official, to serve as conservator. Así que si no hay otro pariente que pueda hacer de conservador, entonces, por lo general, lo más seguro sería que la corte le pida al guardián público, public guardian, que es un empleado del condado, que sea quien sea el conservador para la persona. Ok, bueno, muchísimas gracias Jennifer de nuevo por haber estado aquí con nosotros. Bueno, veo que Cecilia levantó la mano. Vamos a pasar con Cecilia. One last question. Okay. We're trying to close this and hands go up. It's okay. Cecilia. Vamos a esperar. Celia Rosa. Celia Rosa, perdón. Si puedes, ahí está. Ok, dinos, Celia. Sí, ok. Mi pregunta es, he escuchado, no sé, es para informarme, si quien tiene la tutela o la conservaduría, se separan los papás o algo, tienen problemas, ¿es cierto que le quitan la conservaduría de su hijo y se la dan a otra persona ajena a ello? Okay, so if the parents divorce, is it true that then they take the conservatorship from them and it's given to somebody else? No. It really depends on the circumstances. We have many families where the divorced parents still serve as co-conservators. Que todo depende, que no se quita la conservaduría, pero ellos tienen varias situaciones donde los padres después de divorcios continúan como co-conservadores. Unfortunately, however, in cases where the parents just simply can't get along, then it may be that there would be a court proceeding to have one or the other appointed as the conservator. Pero si los padres simplemente no pueden ser civiles con el uno con el otro, entonces es posible que haya que vayan a corte para decidir quién va a ser el conservador, uno o el otro. Ok, so acaba de llegar una última pregunta. So esta es la última, Jennifer, I promise. One more. ¿El guardián público sería diferente al centro regional? Is the public guardian different than the regional center? Yes, it is. The public guardian is a separate government. It's usually a county level agency, and their sole charge is to provide support and legal assistance to individuals who are incapacitated. It could be people with disabilities as well as elderly people. Sí, no son lo mismo. El guardián público es en general parte del condado, empleados del condado, es una oficina del condado y lo único que ellos hacen es ayudar a personas que no pueden hacer decisiones por sí mismos. Y eso puede ser una persona con discapacidades o también puede ser una persona que ya sea anciana. Y eso es lo que ellos hacen. Ok. Bueno, Jennifer, gracias. Thank you so much for being here today. Thank you for having me. Thank you. Thank you so much. Y gracias a las familias por haberse conectado este día. Les quiero recordar que por favor visiten nuestra página web para más información y recursos y grabaciones como esta y otras que han habido.
También nos pueden encontrar en Facebook y en el canal de YouTube. Y por favor no se olviden de completar la encuesta que aparecerá al final de esta presentación. Son solo 4 preguntas y nos ayuda muchísimo cuando ustedes nos dan sus comentarios de qué les pareció la presentación o en qué podemos mejorar. Estaremos aquí la semana que viene. Tendremos a la doctora Pilar. Ella va a estar hablando sobre los hijos con necesidades especiales en el tiempo de COVID. Así que los esperamos aquí la semana que viene y que pasen una feliz tarde. Adiós a todos. Thank you. Bye-bye. Bye.